Gracias, Jacob. Buenos días, Dios les bendiga. Que la paz del Señor siga reposando en nuestros corazones. Amén. Estamos contentos, estamos alegres, hermanos. Gracias por la oración, hermano Jacob. Todos oramos al Señor, ¿verdad? Pero qué lindo y qué rico cuando alguien ora por nosotros, ¿no? Yo veo eso, te duele algo y te das un masaje. Se siente bien, pero si otra persona viene y da ese masaje, se siente como más sabrosa la cosa. Eso es lo veo yo así en la oración. Bien, hermanos queridos, hemos tenido una semana de gran esfuerzo, pero Dios nos ha respaldado en todo lo que hemos hecho. Dios ha estado presente como siempre en todas nuestras actividades. Siéntanse todos, bienvenidos y bienvenidas en esta mañana a la casa del Señor, hermanos. De verdad, desde que entramos por esa puerta sentimos la presencia de Dios. Yo creo que antes de que llegásemos aquí ya Dios está esperándonos. El Espíritu Santo nos anima, nos trae y ya Dios está aquí como que esperándonos a todos con los brazos abiertos para hablarnos, para ministrarnos y enseñarnos cada día, hermanos. Ayer tuvimos, pues ya se dijo, una actividad muy maravillosa. De verdad les animo a seguir sirviéndole al Señor. Damos gracias a Dios por el ánimo que le ha puesto a cada uno de los diferentes ministerios para seguir trabajando para la obra del Señor, no para recibir un aplauso o una palmadita que te digan qué bien lo hiciste, no. Yo sé que usted y yo lo hacemos para que el nombre del Señor sea exaltado, amén, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Eso es nuestra intención, nunca recibir nosotros aplausos de hombre, porque la gloria es del Señor. Bien, mis hermanos, yo quiero compartir la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en la palabra ahí en el libro de Génesis capítulo 3. Voy a iniciar por aquí solamente para hacer un pequeño recorrido solamente. Capítulo 3, 8 al 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, yo meditaba un poco estos días atrás acerca de esta situación o esta conmoción que hubo en ese momento, y debe ser fuerte, ¿no? Porque aunque Dios todo lo ve, todo lo sabe, él sabía lo que iba a acontecer en aquel lugar, más le daba la oportunidad a la primera pareja, al primer hombre y mujer, de que tomasen una decisión. Lo fuerte es que el hombre y la mujer tomaron una decisión que hasta el día de hoy, pues todos conocemos la historia. En algunos momentos he hablado parte o un mensaje en estos textos, pero enfocado a otra área. En este día te vengo a hablar acerca de algo importante, ¿sabes? Algo que todos los días sucede, pero que a veces no se percibe o se ve, que a veces no se tiene como que el oído atento o presto para esto. Y quiero hablarte en esta mañana acerca de cuando Dios, o valga la redundancia, cuando Dios se acerca. Escuche bien, cuando Dios se acerca. Y si me voy a la escritura, pues vemos cuando Dios se acercó a esta pareja, Dios los visitaba todos los días, y en este momento Dios se acerca a ellos y le pregunta, no porque no sabía dónde estaban, no porque Dios no sabía lo que había pasado, sino que quería Dios que ellos asumiesen su posición, su responsabilidad de lo que había acontecido. Ellos estaban escondidos. Dios va al encuentro siempre del ser humano. Dios va y le dice a Adán: ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba, ¿cierto que sí? Mas quería que ellos asumiesen su responsabilidad. Y el hombre le contesta: es que te oí tu voz, oí que estabas por allí caminando ya y tuve miedo y me escondí. Y Dios lo confronta y le dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y comienza ya una secuencia de acusación y de no asumir. Y esto, hermano, hizo algo en el hombre. Ellos no estaban adaptados a esta situación. Ellos no sabían lo que vendría después de este acontecimiento. Era nuevo para ellos, y esto causó, obviamente, como le dije al principio, una conmoción. ¿Y qué es una conmoción? Buscaba yo un poco aquí también. Y una conmoción es una alteración, escucha, una alteración, una sacudida o agitación violenta, ya sea física o mental. Esto también es espiritual.
En las emociones causa algo. Cuando Dios lo llama y comienza la acusación y Dios da un veredicto a la situación, entonces el hombre queda en caos. El hombre queda totalmente, ¿pero qué ha pasado? Un minuto de decisión causó un daño terrible, dejando un hueco, dejando una marca que es difícil para el ser humano o para nosotros como seres humanos mantener una orientación firme y fija. Esa palabra que Dios le dijo a Adán y a Eva los conmovió, hermano, en espíritu, en la mente, en el cuerpo, y ya no volvieron a ser los mismos. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Dios es bueno, hermanos queridos. Y Dios no quiere que el ser humano permanezca en este mundo o en estas situaciones perdido o sin sentido. Dios nos ama tanto, hermanos, que durante años, siglos, ideó un plan para restaurar totalmente la mentalidad, el espíritu del ser humano. Que nosotros como personas tengamos otra vez esa dignidad, esa fe, esa transformación que solo el Señor da. Me gozaba porque esta mañana en los textos que se hablaba, veíamos cómo la verdad, cómo se hablaba del esplendor de Jesús, cómo la majestad de Dios se impregna en cada texto y nosotros lo decimos con fe. Vemos la palabra de Dios que hace en nuestras vidas una fortaleza, hace de nuestras vidas una firmeza, pero lejos de ella nuestra realidad es que somos personas que estamos muy fracturados, que tenemos dudas, que no sabemos a veces qué caminos tomar, que en situaciones difíciles nos quedamos como en el limbo, no sabemos qué hacer. Cuando nosotros, como Adán, estábamos perdidos, estábamos sumergidos. Yo sé que muchas personas nacieron en el evangelio, pero eso no los exime de las consecuencias del pecado o de los actos del pecado. Al contrario, a veces se ven más involucrados o más golpeados por estas situaciones que el que viene de afuera, que no había conocido o no había nacido en un hogar cristiano. Dios, hermano, mira toda la condición, las posiciones del ser humano con una única intención: de que nosotros seamos otra vez restaurados. ¿Cuántos lo creen? Restaurados en Él. Tomaba referencia a este texto para hablar de algunos acontecimientos que pasaron después en algunas personas puntuales, aunque la Biblia está llena desde Génesis hasta Apocalipsis de situaciones o de personas que Dios se acercó a ellos e hizo algo maravilloso. Pero puntualmente voy a hablar de algunos, no de todos, sino de algunos. Donde iniciamos ahora, vemos la historia de la primera pareja. Una pareja, hermanos queridos, que teniéndolo todos no lo sabían, hasta que después que el pecado llega se dan cuenta que han perdido mucho y que en la situación, en el lugar donde estaban mejor, pero que ahora para llegar a ese lugar otra vez, para retomar otra vez esa estructura, se le hace complicado, difícil por sus propios medios. Por eso Dios, en su infinita misericordia y amor, envía a Jesús para restaurar aquello que estaba destrozado, aquello que se había destruido, aquello que el pecado había apartado. Ciertamente, hermanos, Dios no está lejos, dice la Biblia, Dios está cerca. Pero yo meditaba en esto y decía, claro, a veces cuando nosotros como pecadores pensamos, o con el hombre sin Cristo piensa que Dios está lejos, incluso a veces el creyente piensa que es que Dios está lejos, que Dios, ¿por qué no me escuchas? Y es una distorsión, escúchame, es una distorsión de la realidad, porque Dios ciertamente está cerca. Cuando el hombre y la mujer pecó, Dios estaba viendo la situación. Solo que Dios le entregó al ser humano el libre albedrío, ¿cierto que sí? La oportunidad de que elija qué hacer. Dios estaba cerca de él, esperando que el ser humano tomase, o esa pareja tomase una buena decisión, según los ideales que Dios le había dado. Pero el ser humano tenía que tomar esa decisión por el sí propia. Decidieron hacer o tomar la decisión que nos llevó hoy en día a estar donde estamos. ¿Sabe qué vemos allí? Que cuando esta pareja se esconde, ¿y por qué se esconde? Porque ya sabían quiénes eran, cómo estaban, ¿verdad que sí? Ya sabían lo que había acontecido. Y se esconden ellos, pero le hago una pregunta abiertamente. ¿Alguien se puede esconder de Dios? ¿Verdad que no?
Dice la Biblia que los ojos del Señor lo ven todo, lo escudriñan todo, todo. O sea, no se puede. Pero en el error tratamos de no enfrentar la situación. En el error tratamos de evitar esa situación de vergüenza, de desilusión. Tratamos de obviar eso, de bloquearla, de cerrar puertas, poner muros o qué sé yo, hacer lo que sea para que esa situación no se dé. Porque la confrontación, la realidad en la cual Dios quiere que nosotros veamos es fuerte. La confrontación no es fácil. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es tan bueno que así como trató con Adán y Eva, viene tratando, como le dije hace un momento atrás, con nosotros como seres humanos, con usted y conmigo, Dios ha venido tratando. Después que Adán y Eva pecaron, no fueron ellos a buscar a Dios, sino que vemos que Dios fue a ellos, a buscarlos. Y desde ese momento Dios ha estado buscando a la humanidad. Dios ha estado acercándose a nosotros. Nosotros nos descarriamos, dice la Biblia. Cada quien se aparta por su camino. Cada quien quiere hacer lo que quiere. Y Dios incluso le dice, ven. Dios llama, pero a veces decimos, no, no es el momento. Pero es que ahora no estoy en condiciones. Déjame primero aprender algunas cosas. Incluso creyentes dicen, Dios los está llamando a un ministerio. Los está llamando a algo y dicen, no, pero es que todavía no me siento preparado. Déjame capacitarme. ¿Sabes qué? Lo primero que debemos hacer es acercarnos a ese encuentro que ya Él está ahí esperando solamente que nos acerquemos. Para el que no tiene a Cristo, que está esperando al Señor, que se acerque. Ya Él está ahí, que te acerques ahora. Ya Él está al frente tuyo, no hay que esconderse. Hay que salir y enfrentar las situaciones. ¿Cómo la enfrentamos, hermanos, estas situaciones? ¿Cómo nos acercamos a Dios sin sentirnos acusados, avergonzados, sin sentir estos prejuicios? Pues, hermanos, Dios te conoce. A todos los que estamos aquí, creyentes o no creyentes, Dios nos conoce más que nosotros mismos. Solamente hace falta un paso, y se hablaba hace rato en los textos bíblicos, un paso de fe. Porque la salvación es a través de esta fe, ¿verdad que sí? O la fe, con la fe nosotros podemos obtener la salvación. Entonces solamente tener fe y asumir algunas cositas que vamos a ver. Vamos a ver ahora una historia. Ya vimos aquí que esta pareja creó un caos allí. Digamos que no lo premeditaron, sino fue algo espontáneo. Satanás vino y de una la abordó y ¡fua!, le soltó a la mujer aquello. No le dio tiempo a pensarlo mucho. Mira, es lo mejor, decídelo. Es como cuando alguien, ¿quién da más? Y mira, que se va la oportunidad, se va. Y la gente como que, no, esa. Y no era la opción correcta. Entonces él la abordó, él sabía lo que hacía, es astuto. Él sabía lo que iba a suceder y no le dio tiempo a nada. La abordó y ella, dame, y probó. Porque lo vio que era agradable y codiciable a la vista y probó. Y esto, pues claro, obviamente causó lo que ya sabemos. Pero eso lo vemos allí. Ahora quiero que nos vayamos un momentico al libro de Marcos, capítulo 5, donde vamos a ver una historia que todos conocemos también acerca de una mujer. En el capítulo 5 de Marcos, del 25 al 34, está la historia de una mujer que tenía una enfermedad que también se ha hablado en muchas prédicas, muchos hemos hablado de esto, que tenía una condición que era difícil y que la mantenía alejada de la sociedad, que la mantenía ella como apartada de ser libre, de sentirse bien, contenta. Esta mujer, hermanos queridos, según lo que la Biblia nos dice en los textos que están allí, no voy a leerlos todos porque sé que no quiero alargarme mucho, pero en el 5, del 25 al 34, nos narra la historia que esta mujer había gastado todo lo que tenía, que estaba desgastada físicamente, que esta mujer estaba marginada por la sociedad, que se consideraba incluso impura para las leyes ceremoniales del entonces. Era una mujer que tenía que andar con mucho cuidado, que había muchos prejuicios para ella. Era una mujer que ya, como me fui a Génesis para mostrarle algo, así como ellos ya estaban como que estaban perturbados, ya había una perturbación en la humanidad y de allí todos venimos arropando estas perturbaciones. Y Dios durante este periodo de humanidad ha venido tratando con cada ser humano en cada era, en cada tiempo, para traerlo otra vez a esa restauración, a esa transformación renovadora. Dios cuando visita, no viene solamente para ver cómo estamos nosotros, cómo está nuestra situación. ¿Cómo estás, Helenice? ¿Te duele? Bueno, sigue orando que en estos días me acuerdo. O sea, Dios no viene solamente a ver las situaciones. Dios viene a transformar las vidas. Y cuando digo lo que pasa es que a veces se tiene un concepto errado de transformar. Es que Dios visita, me quita la enfermedad. Es que a veces no entendemos que la enfermedad no es el problema que hay que atacar.
Es que a veces no se entiende que no es que yo soy muy colérico, me molesto de nada. Dios mío, quítame esto que me molesta de la nada. No, no se trata de que quitar. ¿Qué es lo que realmente necesita ser transformado en tu vida? ¿Qué es lo que necesita ahora después que ya tenemos este desorden en nuestros cuerpos mortales por el pecado? ¿Qué necesita ser transformado en nuestras vidas? Dios viene, Dios se acerca para causar en tu vida y en mi vida esa transformación. Y no es bajo nuestros estándares o como tú piensas, es que ese es el problema o el meollo del asunto, que tal vez se cree que porque es que yo tengo esto y lo estoy pidiendo así, así va a actuar Dios. Y resulta que cuando llega el momento y Dios no actúa así, nos desilusionamos, a veces Dios, pero es que ¿por qué si tú sabes que lo hice así y me he mantenido y pensamos que es así? Y resulta que no es así. Qué fuerte. Qué fuerte saber que a veces estamos esperando recibir algo de esta manera y a veces hasta opuesto lo que viene a nuestra vida a lo que pensábamos nosotros que íbamos a recibir. No es como nosotros queramos. Porque no fuimos nosotros hechos por nosotros mismos, sino fue Dios que nos creó a nosotros. Y según su voluntad, según su soberanía, Él sabrá cómo actuar en nuestras vidas a beneficio. Por eso le digo, no es bajo tu concepto. Estamos llenos de prejuicios, estamos tan marcados, estamos, escuche, tan dañados, estamos tan ofendidos, estamos tan desilusionados, hemos sido tan dañados que ya no creemos ni incluso lo que nuestros pensamientos dicen. ¿Será que es así? ¿Será que me estoy equivocando? No tenemos certezas. La certeza que nosotros podemos tener en la actualidad viene únicamente de Dios. Alguien diga amén. La única certeza que nosotros podemos tener en nuestra vida es la que viene de Dios. La historia de Marcos, la mujer del flujo de sangre, una mujer que había gastado todo, que ya no hallaba qué hacer, que estaba totalmente abrumada por la situación. Escúcheme bien, abrumada por la situación. Esa mujer estaba fracturada, destrozada en 1000 pedazos por la condición del momento, por lo que vivía en esa ciudad. Esa mujer no tenía una identidad propia. Y Dios, hermanos queridos, quiere que nosotros nos acerquemos cuando ya Él está allí. Quiere que nosotros nos acerquemos, pero con detalles, de una manera singular. Y esta mujer, cuando vio que Jesús estaba por allí, ella pensó en su corazón y dijo, si tan solo yo toco el borde. Escuche, una de las cosas que me llama la atención allí, Dios llamó a Adán y Adán tuvo que aceptar, enfrentó la situación. Esta mujer propuso en su corazón si tan solo tocar el borde y se acerca y allí tocó. Y esto mueve a Dios, ¿verdad? Porque Jesús se detiene y le dice unas palabras. ¿Quién me ha tocado? Porque esta mujer decía en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. La palabra que usa aquí no es sana, sino salva. Ella buscaba algo más. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios conoce el corazón, Él se detiene en el momento preciso porque conoce el corazón. Pero a veces, como le dije, pensamos que va a ser de otra manera, no como nosotros queremos. Pero esta mujer hizo algo que quiero que usted capte. Ella hizo lo correcto en ese momento. Ella vio se escuchaba quién era Jesús, sabía lo que Él había hecho y se acercó a Él con fe. Esta mujer se acercó muy diferente porque toda la gente lo estaban tocando y cualquiera podía recibir sanidad. ¿Y cuántos de los que estaban allí que se acercaron no tenían enfermedad, tenían problemas y no sucedía nada? Pero ella se acercó con fe. Hebreos 11:1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que si hago esto y Dios le dijo, sí, así va a ser. Y cuando ella toca, hermano, en medio de aquella agitación, toca el borde que ella propuso en su corazón, ella recibió sanidad. La enseñanza, hermano, nos muestra aquí que Dios no es solamente un Dios de problemas, sino un Dios que restaura. Porque escuche bien, después que esta mujer sintió que la sanidad estaba en ella, ella fue restaurada. En una sociedad que la tenía marginada por su condición, Dios restauró a esta mujer. Dios sigue restaurando
al ser humano. No, eso no quedó solamente marcado en los registros bíblicos de la antigüedad. Dios sigue, hermano querido, y ayer oíamos testimonios de personas que han sido transformadas por la presencia del Señor, personas que la sangre de Cristo ha redimido, personas que se han acercado a Dios con fe y han sido restauradas, hermanos queridos. Duele saber que a veces como creyentes tenemos años y llevamos años en el Señor y todavía hay áreas de nosotros que no han sido restauradas. Lo digo con toda la seguridad en este tema, porque por años he servido a Dios. Pero incluso estando en el Señor, las marcas de mi pasado no me dejaban sentirme seguro en Cristo, no me dejaban sentirme seguro, porque yo no había dado lo que, o no estaba parado donde Dios quería. Pero cuando Dios se acerca a nosotros y te dice una palabra, cuando Dios se acerca a tu vida y te muestra realmente lo que quiere para tu vida y tú lo entiendes, lo captas, lo recibes, entonces cambia la realidad. Realmente somos personas transformadas y esta mujer se levantó de allí transformada por la presencia del Señor. Ya no solamente era la enfermedad. Escuche, porque aunque ella había gastado, se narra la historia de lo que pasó ella no buscaba la sanidad. Obviamente quería ser sana, pero no buscaba sanidad. Ella buscaba salvación. Si tocar el boldo, si eres salva. Ella buscaba algo más. Y a veces entre nuestras ignorancias, nuestros problemas, nos acercamos con certeza. Nos acercamos con certeza, pero eso está igual bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Una cosa maravillosa, hermanos, que sucedió también aquí en Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Solamente doy los textos para que la historia no la vamos a leer porque son larguitas, pero la conocemos. En el libro de Marcos, capítulo 10, del 46 al 52, la podéis ir leyendo allí mientras yo explico un poco la palabra. Vemos la historia de un hombre también que era ciego, llamado Bartimeo. ¿Hijo de quién? De Timeo, gracias, de Timeo. Este hombre, hermanos queridos, no tenía el mismo problema que tenía la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Pero tenía un problema también fuerte. Este hombre había nacido ciego, este hombre estaba ciego, ¿verdad que sí? De nacimiento era ciego, no podía ver. Y una de las cosas que yo me imagino, yo a veces me da migraña, la migraña me nubla un poco la vista, e incluso a veces uno cuando se marea, uno pierde la vista y créame que es difícil, ¿verdad, Jacob? Es difícil porque tú sientes que ¿qué pasó? Mi vida cambia. Una persona que no ve debe llevar una vida bastante fuerte, así como una mujer, un sangrado continuo debe causarle un estrago amargo. Una persona que no ve, aunque comienza a agudizar los otros sentidos, pero no percibe lo que usted y yo percibimos, colores, no puede en la lejanía ver cosas, o sea, algo le obstaculiza o no le deja ver más allá. Este hombre era ciego. Si usted está siguiendo la historia de Bartimeo, este era un hombre que se ponía junto al camino, hermanos queridos, a pedir limosna porque era ciego, no podía trabajar. Hombre, si es ciego no puede trabajar. Hoy en día hay personas que no pueden ver, pero gracias a Dios la tecnología y la ciencia pueden trabajar, ¿verdad que sí? Le dan métodos para que trabajen donde hay letras que son alticas, no sé, ellos pueden ahí leer, los educan, los enseñan, pero en aquel entonces no había esto. Y este hombre, hermanos queridos, este hombre todos los días hacía eso. Y ¿sabe qué me lleva a pensar esto? Que a veces en nuestra localidad hay personas que conocemos donde nacimos, que usted sabe que ese es el cojito que siempre está ahí, o ese es el loco, o ese es el ciego, y ya no se tienen en cuenta esas personas como relevante, como alguien que de repente un ingeniero que usted sabe que le construyó un beneficio a la comunidad, como un doctor que su familia estuvo enfermo y medio pueblo estuvo enfermo y ese doctor les dio la cura o les ayudó con el síntoma del problema. Entonces se tienen dos perspectivas diferentes de estas personas. Uno que no tiene que darle o servirle a la gente, sino que más bien le riesta para algunos o les pide siempre, más hay otros que sí producen y le dan y se tiene como más en cuenta a un grupo que al otro. Y digamos que es un grupo de marginados también. Así como la mujer de flujo de sangre era un poco marginada, este hombre también. ¿Qué podía darle a la sociedad? Si cada vez que pasaba por ahí, me imagino que mucho, no tengo, me voy a pasar por este lado porque este me va a pedir cuando vaya ahí. Pobre ciego, no tengo y está ya solo. De hecho, Jesús no estaba pasando cerca de él. Estaba retirado porque él alzaba la voz y había multitud. Y cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, él no sabía, por el oído se orientaba, pero él quería recibir algo.
Y cuando escucha que Jesús va pasando por allí, comienza a gritar una palabra: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. La gente que estaba ahí escuchaba a este hombre, como usted sabe, es uno de los marginados. Cállate, no sigas hablando porque está Jesús. Al que necesitamos oír es a él, no a ti. Entonces buscan como de opacar tal vez a este hombre. Pero escuche bien, mientras los mandaban a callar y lo reprendían para que callara, él gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto causó, hermanos queridos, que Jesús se detuviese. Ahora yo voy a llevarlo a un panorama. ¿Acaso era el único que gritaba allí? Yo no creo. Yo creería que si este hombre grita, ¿cuántos no gritaban Jesús? Jesús, oye, mira que mi hijo es que, escuche, es Jesús. Está pasando por el lugar y hay muchas situaciones, mucha necesidad, muchos marginados. Y todos quieren ser atendidos por el Señor. El importante no era Bartimeo, lo importante era Jesús. Y todos estaban enfocados en él. Y si este grita, entonces yo grito más duro porque es que no, primero yo. Todos estaban necesitados. Pero algo detiene a Jesús en ese momento cuando Bartimeo le grita más fuerte. No era el grito. Volvemos al principio de Adán o al de la mujer del flujo de sangre. ¿Acaso Dios no sabía? ¿Jesús no sabía? Cierto que sí sabía. Él sabía. Pero algo detiene a Jesús en ese momento. Jesús quería que Bartimeo, escuche bien, Jesús quería que Bartimeo expresara también, como la mujer del flujo de sangre, su fe. Y la expresó, hermano. Expresó su fe y aquella fe causó algo en él y en Jesús. Jesús va pasando por allí, Jesús se acerca, él grita, Jesús se detiene y Jesús se acerca a este hombre. En Marcos 10:51 Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Esta palabra me lleva a pensar, porque a veces cuando oro, digo tantas cosas, pido por tanto, y me lleva a pensar también, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué queremos nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué queremos nosotros como sociedad, como humanidad? ¿Qué es lo que realmente tú necesitas? A veces nosotros mismos no sabemos lo que queremos o necesitamos. A veces, hermano, pasa de que te encuentres que ya no sé, o sea, y pides a Dios y sientes que la oración, aunque tienes fe, como que yo quiero decirte, hermano, que le he orado a Dios toda esta semana, no por este mensaje, le he orado a Dios y vengo diciéndole: Señor, enséñanos a vivir como tú quieres, enséñanos a oírte, a buscarte, a amarte de una manera diferente. Y a algunos les he manifestado este sentimiento de que, Señor, enséñanos a estar ahí como tú quieres. No sé si me voy a entender con esta palabra. No es que tú estés mal, no es que como estás llevando el evangelio esté mal, pero realmente estamos causando ese cambio que Dios quiere con nuestra manera de vivir. Si no es así, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. La mujer del flujo de sangre tuvo que esforzarse, porque si yo voy a pasar, si ustedes se agrupan todos aquí y todos quieren llegar allá, aquí, vamos a decirlo aquí, todos están agrupados, todos quieren tocar el celular. Y Jennifer, mi nuera que está allá, quiere pasar y todos están agrupados. ¿Será fácil a ella pasar a tocarlo cuando todos quieren tocar el móvil? ¿Se le será fácil pasar a ella? No, ¿por qué? ¿Cuál es el impedimento? La multitud. Y a veces la multitud, a veces los ruidos, a veces las situaciones no nos dejan llegar. Pero Dios quiere que nosotros entendamos, que la fe no se mueve por esa multitud, por esos ruidos. La fe es algo que se dispone o que Él despierta en nuestros corazones porque viene de Él. Y una vez que propongamos y comencemos, se abrirá el espacio. No fue fácil para ella, pero llegó. Y una vez que tocó, recibió. Nosotros, ¿a qué distancia estamos de ese lugar? Yo le decía: Señor, no sé qué tanto me falta, pero quiero llegar. Para esto me gusta una palabra que Jesús dijo: si tu mano derecha, y usted mira, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el otro? Ya le voy a decir una cosa: si tu mano derecha, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Esto es un esfuerzo, un sacrificio que dice, o sea, que lo que duele, lo que a veces cuesta llegar, a veces no es solamente porque estamos apegados, sino que cuesta también. Cuesta, hermanos queridos. Y yo le decía: Señor, ¿qué tanto nos falta llegar? ¿Qué tanto nos falta a nosotros? Solo Dios sabe, iglesia. Yo solo vengo a decirte que
así como Bartimeo, así como la mujer de flujo de sangre, así como Adán. Hubo un desorden allí y ese desorden en la actualidad sigue y cada día se hace más desbordante porque el pecado, la maldad sigue arropando a la humanidad, sigue dañando al pueblo de Dios. Qué triste realidad, pero sí sigue golpeando al pueblo de Dios. Estos flagelos siguen atacando. Dios sigue estando allí, hermanos. Dios sigue paseándose cerca de nosotros con la intención de que nosotros seamos transformados, restaurados por su misericordia, transformados por su presencia. Para eso, hermanos queridos, dispongamos algo que es nuestra fe en Él. Dispongamos, hermanos queridos, está dispuesto a reconocer cómo estamos. Ya no podemos quejarnos de las cosas que nos han pasado. Yo no vivo lamentándome porque cuando era de niño de 4 o 5 años fui víctima de una situación bastante macabra y diabólica. Yo no vivo lamentándome de eso. Ahora soy nueva criatura en Cristo. En mi pasado no tiene por qué tenerme dominado, subyugado. Y hay personas en la Biblia que decidieron decir, no, esto no me va a marcar. Yo voy a buscar, aunque me faltan fuerzas, aunque no tengo por dónde entrar, aunque no sé cómo llegar, yo voy a ir allí, Señor. La disposición del corazón en un acto de fe mueve montañas. Ahí es donde Jesús se hizo énfasis. Esa disposición, hermanos queridos, en nuestras vidas. Porque Dios está cerca, ciertamente está allí. Nunca se ha alejado Dios de la humanidad. Nunca nuestro Señor ha estado lejos. Siempre está allí. Es la distorsión de nuestras vidas la que hace ver como que es que Dios no me oye, es que Dios no está y Él está allí. Él está allí, hermanos queridos. ¿Para qué? Para llenar, para restaurar, para bendecir, para ayudarte en todo lo que necesitas. Mire, así como Adán salió de esconderse, la mujer de flujo de sangre salió restaurada, Bartimeo salió viendo. Y dice que ya no estaba junto al camino, sino que andaba en el camino con él, Jacob. Ya Bartimeo no estaba pidiendo limosna, ahora estaba en la presencia de Dios con Jesús y andaba por el camino, porque es que cuando dejamos, hermanos queridos, que Él tome el control, cuando dejemos que Él, hermanos queridos, Él está, como le dije, y este es el énfasis, Dios está cerca de nosotros. Cuando Él está visitándote, no es para ver tu condición, es para hacer una transformación. Deja que Dios transforme tus situaciones. Esto es fe. Esto no es que solamente grabarse el versículo, como decía el hermano Jacob, esto no nos va a salvar leer la Biblia o tanto que ayunas o tanto que oras. No, es la fe. Es la fe salvadora, es esa fe que confía, hermano, que aunque no ve, confía en que es su Redentor. Aunque no está viendo, hermano, aquello que Él quiere, sabe que Dios está allí, que el Señor levantará, que el Señor restaurará. Que aunque la enfermedad está ahí, esto no es para siempre, esto es temporal. Que aunque sabe, hermanos queridos, que tiene esa debilidad y dice, esto no me va a matar, esto me va a impulsar a buscarte más, Señor. No son esas situaciones las que tienen que aislarnos o mantenernos, hermanos queridos, bajo hay una palabra que me gusta, esto tan tenue, tan gris. Dejemos que la presencia de Dios cada día llene nuestras vidas. Y en esta mañana quiero que te pongas de pies, hermano, y ora conmigo. Por favor, ora y digámosle, Señor, aquí, yo sé que estás aquí. Dile, Señor, yo sé que estás aquí. Quiero que le digas, Señor, yo sé que estás aquí. No te preocupes, dile, Señor, yo sé que estás aquí. Y sé que tú me ayudas. Hermanos, dile, Señor, yo sé que estás aquí. Dios está aquí, hermanos, para ayudarnos, para transformarnos. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Gracias, Dios, porque tu palabra nos ha enseñado que siempre has estado para ayudarnos. Aun cuando nosotros no te vemos, aun cuando nosotros, Señor amado, creemos que tú no estás, tú estás allí. Aunque no lo veamos, Señor, te sentimos, Padre. En esta hora te pido que seas tú tomando el control de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, cada persona. Tú conoces su corazón. Yo no te pido, Dios amado, que hagas tal vez el milagro que ellos piden o que yo quiera. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú transformando y renovándonos, Padre, para que cada día seamos como tú quieres, que cada día podamos tener, Señor, lo que tú quieres para nosotros, que podamos tener, Dios amado, ese gozo, esa esperanza viva, ese renuevo, Padre de la gloria, y que esa semilla, Dios mío, produzca al 100% el deseo de la salvación, que produzca en nosotros ese deseo de salvación, ese deseo de gozo, de alegría, porque somos realmente victoriosos en ti. Gracias, Señor, por aquellos que están oprimidos, golpeados, porque en este momento, en esta hora, Señor, sé que tú estás aquí para liberarlos, estás aquí rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, porque tu palabra nos hace libres, tu palabra nos llena, Señor, en el nombre de Jesús.